2610, váyanse anotando su nombre en el chat, por favor, para que no se les olvide. Ok, creo que me extrañaron ayer, ¿verdad, jóvenes? Y pues seguramente estuvieron checando los apuntes de administrativo para hoy preguntarme, ok, ¿cuál fue lo último que vimos, Irving? Hola, Sí, buenos profesora, ¿me días. escucha? Sí, lo escucho, Irving. Es que a mí se escucha un poquito cortado. ¿Me permite un segundito entrar y volver Claro, a salir de la llamada? Y ahorita le contesto. perfecto. Sí, Adelante. gracias. Fernando de la Mora, dígame cuál fue lo último que vimos. Buenos días, Fernando. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. 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 Bueno, obviamente hay multas y también hay pago de intereses, que son los aprovechamientos, que también se dan a nivel federal. Sin embargo, las multas de tránsito en particular son las que sí son aprovechamientos locales. No estoy refiriéndome a que no haya aprovechamientos también o multas que puedan darse a nivel federal y que en este caso, pues obviamente entrarían en competencia de autoridades fiscales federales, Fernando. Pero la que usted me puso, el ejemplo de las multas en reglamento de tránsito, yo comenté que eran aprovechamientos, pero que eran de carácter local, Fernando. Entonces lo aclaro, si ahí se prestó un poco a confusión, Fernando. Okay, bien, ok, perfecto. Luis Daniel, adelante, por favor, dígame. Buenos días, maestra. Buenos días, Luis. Bueno, sí, también estábamos viendo acerca de los ingresos no tributarios. Ajá. Y lo único que comentamos de ello fue que hay patrimoniales y crediticios. Los Así es. patrimoniales, pues, son todos aquellos que obtiene una ganancia al Estado por la explotación de recursos sujetos a Uh-huh. derecho privado. Y Así nos es. ponía como ejemplo, pues, la venta de sus bienes que puede vender. Uh-huh. Y los Uh-huh. crediticios, que pues son los préstamos que hace instituciones de crédito y que conforman la deuda pública. Ok, entonces dentro de los patrimoniales, además, lo único que nos falta, Luis Daniel, es decir, que los ingresos no tributarios son aquellos que percibe el Estado, en este caso, que provienen ya sea de la venta de sus inmuebles o bienes muebles, pero que están sometidos a régimen de derecho privado, ¿sí? O también cuando vende o se desincorpora de las paraestatales, empresas del Estado, y entonces una vez que se desincorpora, esos bienes muebles y inmuebles de la paraestatal se pueden vender y esos entrarían dentro ingresos no tributarios llamados patrimoniales. Y dentro de los patrimoniales vimos que se subdividen en productos y aprovechamientos. Los productos son precisamente los que acabo de comentar, aquellos que el Estado puede vender a particulares o rentar a particulares, pero que estos bienes muebles o inmuebles están sujetos al régimen de derecho privado. Y también los que se llegan a vender cuando una empresa se desincorpora del régimen de derecho público y pasa al régimen privado, se puede vender la empresa y se puede vender el inmueble, se pueden vender todos los bienes muebles que forman parte de la empresa. Entonces, la venta que hace el Estado de esos bienes, muebles o inmuebles, son considerados fiscalmente hablando productos. Y dentro de los bienes patrimoniales, además de los productos, tenemos los aprovechamientos, los que comentaba hace un momento con el compañero Fernando de la Mora, que finalmente los aprovechamientos, como su nombre lo dice, provienen de esos ingresos que provienen cuando tu contribuyente no pagas en tiempo o forma un impuesto principal, genera intereses y esos intereses automáticamente es un aprovechamiento que hace el Estado de tu morosidad contribuyente y se conforman precisamente los aprovechamientos. Intereses, también las multas que pueden venir o pueden provenir por el incumplimiento de disposiciones de leyes administrativas del ámbito federal. ¿Sí? En este caso, así como hay multas en reglamentos de tránsito locales, que son aprovechamientos también
pero que son cobrados por las receptorías locales de cada entidad federativa. También hay multas por incumplimiento de algunas disposiciones que son del ámbito federal. Por ejemplo, si tu empresa estás contaminando el medio ambiente por desechos, ya sea a las aguas, a los ríos, a los canales de agua potable, entonces esto haría que estás incumpliendo una ley administrativa ambiental y esto te llevaría a tener que pagar una multa precisamente por estar incumpliendo o no observando una disposición de carácter administrativo del ámbito federal. Entonces también hay multas que se pueden cobrar por incumplimiento, pero de disposiciones administrativas del ámbito federal. Entonces ahí estamos mencionando que los aprovechamientos, así como los productos, forman parte de los ingresos no tributarios patrimoniales. Y por otro lado, los ingresos no tributarios también se subdividen en crediticios. Y los crediticios son aquellos ingresos que percibe el Estado por pedir prestado, por financiamientos que puede obtener a nivel nacional o a nivel internacional y que se encuentran regulados en nuestra Constitución Federal en su artículo 73, fracción octava, y que de ahí surge una ley secundaria, que es la ley de la deuda pública. Ahí estaríamos terminando, compañeros, todo lo que se refiere al régimen financiero del Estado, viendo que la actividad financiera del Estado es importante porque a partir de ahí el gobierno cuenta con cierta cantidad, específicamente o especialmente o preferentemente en dinero, para poder pagar o cubrir los gastos públicos, y el gasto público pues son todas aquellas cantidades de dinero que debe pagar el gobierno para poder satisfacer la demanda de necesidades de todos los ciudadanos. Entonces ahí estamos viendo, vimos la actividad financiera del Estado, vimos cuáles son los 3 momentos de la actividad financiera del Estado, cómo se llaman las ramas del derecho financiero que estudia una de estas fases de la actividad financiera del Estado, vimos qué se requiere para que el gobierno federal, ejecutivo federal a través de Hacienda elaboren los proyectos de la ley, de la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto del presupuesto de egresos federal, ante quién se debe presentar, cuáles son los plazos para presentarlo y cómo se amplía esos plazos de acuerdo con la Constitución. Y una vez que se aprueba la ley de ingresos, ya puede el gobierno federal hacer exigible los ingresos, o sea, poder cobrar al contribuyente el pago de los ingresos. Y la obligatoriedad de que tenemos todos los mexicanos para, en forma proporcional y equitativa, colaborar con el gobierno, pues está establecido en el artículo 31, fracción cuarta. Y después de que ya el Estado recauda, reparte y gasta, que son los 3 momentos de la actividad financiera del Estado, a partir de ahí vemos también que hay un control presupuestario, el control interno, previo y preventivo, el control externo, posterior y represivo, el interno, pues que lo realiza los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública, y por otro lado, pues todavía tiene el gobierno federal la oportunidad de corregir irregularidades entre el ingreso o los ingresos y los egresos, ya que los fiscalistas dicen que toda persona que tiene un capital debe haber un equilibrio presupuestal, no gastar más allá de lo que tiene y tampoco menos de lo que tiene, pues que debe haber siempre un equilibrio entre lo que ingresa con lo que se gasta. Ese equilibrio presupuestal está enunciado fundamentalmente pues en la Ley de Ingresos Federal, que es un principio que rige a todo el presupuesto que corresponde al Estado. Entonces, así como hay un ingreso interno, un control presupuestal interno, también hay un control presupuestal externo, que ahí lo lleva a cabo la Cámara de Diputados, pero que lo realiza a través de un órgano que depende directamente de la Cámara de Diputados, que es, llamémosle, la Constitución así le llama, de 2 formas diferentes, la entidad de fiscalización superior de la Federación, o también la encontramos como auditoría de la Federación. Ambos son lo mismo y es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y que tiene como finalidad supervisar precisamente la actividad financiera del Estado, del gobierno federal, donde le rinde cuentas. Y vimos la cuenta pública anual, que dijimos que la cuenta pública anual
definitivamente no es el informe presidencial, son dos cosas diferentes. La cuenta pública anual definida por el autor Sergio Francisco de la Garza dice que es un documento legal porque está establecido en la ley y porque solamente, y es contable porque se refiere únicamente al dinero que va a percibir el Estado y que proviene del contribuyente, y que se va a referir a los 3 momentos que engloba esa actividad financiera: cuánto recaudas, cómo lo repartes y en qué lo gastas. Eso es lo que tiene que declarar el gobierno federal precisamente al presentar este documento legal contable, y que esa actividad de esos 3 momentos que acabo de referir se concretan a un año. Es decir, que la cuenta pública anual rinde precisamente lo que ingresó, lo que se repartió y lo que se gastó solo de un año. De tal manera que hemos visto también que la cuenta presentarse a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del siguiente año. Esto implica que la cuenta pública del 2021 se presentará más tardar el 30 de abril del 2022, y así sucesivamente. Ya después entramos a ver los tipos de ingresos, los tributarios y los no tributarios. Dentro de los ingresos tributarios, pues ustedes ya lo hemos venido ya analizando, ¿verdad? Las 5 características que la doctrina habla de los ingresos tributarios: su carácter público, que deben ser preferentemente pagados en dinero, que deben estar contempladas en la ley, que debe ese pago que haga el contribuyente debe ser proporcional y equitativo, y que es obligatorio. Por otro lado, hablamos que dentro de los ingresos tributarios, pues tenemos 4 tipos de ingresos que son tributarios, de acuerdo con lo que marca la Ley de Ingresos y el Código Fiscal Federal, que es una ley secundaria que deriva precisamente de la Constitución. Y están los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Estos son los 4 tipos de ingresos que son considerados tributarios. Y por otro lado, dentro de los ingresos no tributarios, pues dijimos que se subdividen primero en patrimoniales y crediticios, y los patrimoniales a su vez se vuelven a subdividir en productos y aprovechamientos. Entonces ahí estamos revisando de una manera rápida, como lo acabo de hacer en este momento, de todo lo que corresponde al régimen financiero del Estado. Si no hay dudas o preguntas sobre este tema, chicos, pues vamos a iniciar un poco. Pues ustedes saben que estoy dejando un trabajo, una actividad académica que se refiere a la justicia administrativa. Entonces, la justicia administrativa, pues tiene que ver precisamente con los medios legales que tiene todo particular cuando se ve afectado por un acto de autoridad. Y en este caso, como estamos dentro del ámbito administrativo, pues automáticamente estamos mencionando que estamos hablando de un acto administrativo. Tengo solo 49 personas. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué hermoso! Bueno, ahí les avisan a los demás que por no estar, voy a tomar muy en cuenta quienes estuvieron hoy, porque no puede ser posible, ¿verdad?, que solo tenga 49 personitas aquí en mi grupo. Los demás ya se agarraron su periodo vacacional, tantos meses que tuvimos del famoso paro, como quieran llamarle, ¿sí? Y resulta que ahora solo tengo 49 personas aquí en mi grupo. Pero bueno, ok, ahí les avisa que voy a tomar muy en cuenta la asistencia del día de hoy, y les aseguro que todos van a decir: es que se nos fue la luz, maestra, es que en mi colonia ayúdame a tener que creer, a confiar que mis alumnos no me mienten. Ok, entonces cuando nosotros vamos a ver el procedimiento contencioso administrativo, es importante entonces tomar en cuenta algo muy interesante. Mucha gente confunde y sigue confundiendo, hasta los extraordinarios, sigue confundiendo lo que es el procedimiento administrativo con lo que es el procedimiento contencioso administrativo. Entonces, como este fue un tema que se vio el semestre pasado, pues yo quiero preguntarle a mis alumnos cómo definen al procedimiento administrativo. ¿Alguien me puede dar una definición, por favor, del procedimiento administrativo?
¿Escuchó? A ver, Fernando de la Mora, por favor, rápido. Procedimiento administrativo. Ujú. ¿De qué? Ujú. Ajá. Ay, Fernando, lo voy a reprobar del administrativo 1. Y lo voy a reprobar porque me habla Fernando de quejoso, de un acto de molestia. Y todavía no surge el acto. Es algo bien importante que ustedes deben tener presente, señores. Interesante, porque en el procedimiento administrativo, a diferencia del contencioso, en el procedimiento administrativo todavía no surge el acto. Precisamente el procedimiento administrativo es aquella, ¿verdad? Es aquella concatenación, ¿sí?, de fases que va a permitir que surja el acto. Todavía no me peleo con la autoridad, todavía no sé si el acto que la autoridad va a emitir me va a afectar o no me va a afectar. Y ya, usted, Fernando, está diciendo quejoso y acto de molestia. Si usted me hablara de un quejoso y un acto de molestia en el contencioso, lo acepto. Pero si usted me habla del procedimiento administrativo y me habla de quejoso y de un acto de bestia, ahí me lo repruebo. A ver, Luisa Fernanda y luego Luis Daniel. Luisa Fernanda, adelante. Ay, Por bueno, favor. maestra, pues yo iba a decir lo mismo que usted, que son los pasos concatenados para así poder llegar a un acto administrativo. Exacto. A ver, Luis Daniel, por favor, adelante. Luis Daniel. Sí, maestra. Bueno, bueno, primero me disculpo porque sí, mi mi curso pasado no fue muy bueno, pero bueno, aquí en el libro de Luis Delgadillo, precisamente Sí. lo define como usted nos está diciendo y dice, Sí. el procedimiento administrativo constituye la forma de expresión de la función administrativa. A Así es. través de él se prepara, forma, produce o ejecuta el Ajá. acto que contiene la voluntad administrativa. Entonces, pues, sí, Exacto. está bien definido, ¿no? Es preparar para Exacto. que nazca ese acto. Exacto, porque todavía no surge el acto y Fernando ya se está quejando y Fernando ya está diciendo que hay un acto de molestia. Ay, oye, a ver, fíjense bien, y ahorita vamos a poner ejemplos. A ver, Eric, antes de que yo participe. Eric, adelante, Eric, por favor. Eric. Perdón, Eric. no se activaba mi micrófono. Pensé, yo dije Eric y ya se me durmió. Sí, A ver, Eric, por favor. nosotros, una maestra el Sí, semestre pasado nos dio sí. de Andrés Sierra Rojas. De Andrés Serra Rojas, no de Andríes. De Andrés Andrés, Serra Rojas, perdón, ajá, levanté mal. sí. Ujú. Dice que es la rama del derecho público interno, que está Ajá. constituido por el conjunto de estructuras, los principios doctrinales y normas que regulan las actividades de forma directa o indirecta de la administración pública como órgano del Poder Ejecutivo Federal, organización, funcionamiento y control de la cosa pública, sus relaciones con los particulares, servicios públicos y demás actividades estatales. Ok. Eric, ¿sí se fijó qué definición me dio Eric? Eric. De derecho administrativo. Ajá, y yo Baboso. y yo, Sí. yo no le dije así, jovencito hermoso, Sí, era proceso, conste, sí. o sea, estamos hablando ni siquiera de proceso, de procedimiento. administrativo. Ok, Sí, Eric. O sea, es importante, sí. La definición que me dio es correcta del maestro Andrés Serra Rojas acerca de que es una rama de derecho público formada por un conjunto de estructuras, normas jurídicas que va a regular la cosa pública, que está regulada obviamente por el Ejecutivo y que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades colectivas. Ahí estoy definiendo el derecho administrativo, no estoy definiendo el procedimiento. Y efectivamente, Luis Daniel, hace un momento con la compañerita Fernanda, pues sí nos están diciendo qué es el procedimiento. Yo me voy con una definición todavía más sencilla que la de Luis Delgadillo, ¿verdad? Que es la que nos da el maestro Gavino Fraga. Gavino Fraga dice que el procedimiento administrativo es una concatenación de fases o etapas que van a permitirle a la autoridad administrativa preparar, fundar y motivar su decisión que más adelante se convierte en el acto de autoridad, en el acto administrativo. ¿Para qué? Pues para que puedan surtir, ¿verdad?, efectos jurídicos. Entonces, fíjense, tan interesante. ¿Por qué dice el maestro Gavino Fraga que es una concatenación? Porque es una serie de pasos, de etapas, ¿verdad?, que debe de respetar la autoridad, el seguimiento. Es decir, la autoridad no puede saltarse, no puede vulnerar
que necesariamente tienen que estar relacionadas, organizadas, ordenadas, para que la autoridad funde y motive la decisión que al final se convierte en un acto de autoridad y que, como estamos hablando del derecho administrativo, es un acto administrativo. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Y eso vamos a verlo ahorita rápidamente. Si el procedimiento es una concatenación de fases o etapas, la pregunta es, ¿cuáles son esas etapas, esos pasos que debe seguir la autoridad para poder emitir su decisión que se convierte en el acto de autoridad? Y entonces nosotros nos podemos ir tanto a diferentes libros doctrinales, como también nos podemos ir a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y entonces vamos a encontrar que estas etapas son 3, que es la etapa de inicio o apertura, la etapa de instrucción y por último la etapa resolutiva o de resolución. Estas son las 3 etapas que, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene todo procedimiento. Y la fase de inicio, la fase instructora, la fase de instrucción y la fase resolutiva. 3 etapas que debe seguir en ese orden, ¿verdad? Porque ni modo que empieces por la resolutiva, primero resuelves y después empiezas a dar derecho a ofrecimiento de pruebas y luego después le pides al particular que te solicite o que te haga la petición. No puede ser, aquí el orden de los factores se altera el producto. Entonces, primero tendría que ser la fase de inicio como debe ser, luego la fase de instrucción y luego la fase resolutiva. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay procedimientos administrativos que pueden iniciarse de 2 formas, a petición de parte interesada o de oficio, de manera oficiosa. ¿Cuáles serían ejemplos de procedimientos administrativos que se inician a petición de parte interesada? ¿Cuál sería? Por ejemplo, ustedes hemos visto, yo les voy a poner unos ejemplos, hemos visto que si tú quieres salir del territorio nacional porque te vas a ir de vacaciones a otro país, automáticamente requieres de tramitar, ¿verdad? ¿Ante quién? Pues ante una dependencia del gobierno federal, pública centralizada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vas a tramitar tu pasaporte. Pero la Secretaría no es adivina, ¿verdad? No son adivinos y van a saber que tú quieres un pasaporte. Tú tendrás que, por escrito, hacer tu petición ¿ante quién? Ante la autoridad administrativa federal, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, el procedimiento para tramitar el pasaporte es un ejemplo de un procedimiento administrativo que se inicia a petición de parte que interesada. ¿Sí? Si tú requieres o vas a solicitar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un permiso para portar armas de fuego, vas a tener que tramitar ese permiso precisamente ante la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿ok? Que es un organismo administrativo centralizado del ámbito federal, ¿ok? Fíjense, yo estoy recalcando, porque hay procedimientos administrativos también del ámbito local, y ahorita me estoy yendo únicamente a ejemplos de procedimientos administrativos que son del ámbito federal. ¿Por qué son del ámbito federal? Porque la autoridad administrativa, que es la que realiza el trámite o ante quien tú realizas particular el trámite, quien te presta el servicio, es la Secretaría. ¿Sí? Y acuérdense que nosotros hablamos ahorita en ingresos tributarios, los derechos. Tú pagas tu derecho para que la Secretaría te preste un servicio cuando tú estás haciendo un trámite frente a ella. ¿Sí? Entonces, el permiso para portar armas de fuego, ¿verdad? Es un procedimiento administrativo que se inicia a petición de quién, de parte interesada. El pasaporte, precisamente hemos hablado de la aportación de armas. Si tú quieres, por ejemplo, hacer una
un evento en tu comunidad y vas a tener que hacer juegos y sorteos en ese evento de tu comunidad, de tu colonia, tendrás que tramitar un permiso ante la Secretaría de Gobernación para que te permita hacer juegos y sorteos, permiso para juegos y sorteos. Entonces, ese permiso que tramitas ante la Secretaría de Gobernación es un ejemplo de procedimiento administrativo que se inicia a petición de parte interesada y es del ámbito federal porque la autoridad que interviene en ese trámite es una autoridad administrativa de competencia federal, Coro y Grimaldo, ¿ok? Sí. A ver, ¿quién quiere participar? Escucho. Entonces, sí están quedando claros los ejemplos de procedimientos administrativos que se inician a petición de parte interesada, ¿verdad? El ejemplo, ya dije, pasaporte, el ejemplo de permisos para juegos y sorteos, el permiso para la aportación de armas, serían ejemplos de procedimientos administrativos que se inician a petición de parte que interesada. A ver, quiero saber si hasta ahí está claro o no está claro. Compañeros del grupo 2610, escucho. Sí, maestra, todo claro. Ok, ¿cuáles serían ejemplos, gracias Luis Daniel, cuáles serían ejemplos de procedimientos administrativos que se inician de manera oficiosa? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, Abigail, adelante. Abigail y luego Eri Roberto. Adelante, Abigail. Hola, buenos días. Disculpa, buenos días. que pase al otro ejemplo. También como procedimiento administrativo iniciado a petición de parte interesada, ¿podría ser el pasaporte e incluso la licencia de construcción? Exacto. Nada más que aquí tengo que aclarar, Abigail, el pasaporte sí es un procedimiento administrativo que se inicia a petición de parte interesada del ámbito federal. El otro ejemplo que pusiste, la licencia de construcción, sí es también un procedimiento administrativo que se inicia a petición de parte interesada, pero este último de la licencia de construcción es del ámbito local. ¿Por qué? Porque la autoridad administrativa ante quien tú realizas el trámite no es competencia federal, es una autoridad administrativa de carácter local, Abigail. Entonces, sí son ejemplos de procedimientos administrativos a petición de parte interesada, pero para poder diferenciar cuándo es competencia federal y cuándo es competencia local, es importante conocer qué autoridad es la que interviene, qué autoridad administrativa está interviniendo. Si es una autoridad administrativa federal, pues automáticamente estamos en procedimiento administrativo federal. Si la autoridad administrativa es local, pues estamos obviamente ante un procedimiento administrativo de competencia local, Abigail. ¿Es correcta tu respuesta? Nada más aclaro que el pasaporte es ámbito federal y la licencia de construcción es ámbito local, Abigail. ¿Sí queda claro, Abigail? Sí, maestra, muchas gracias. Ok, Eric, adelante, Eric. Eric. Sí, Eric. Entonces, ¿el procedimiento de oficio podría ser la expropiación? Exactamente, y la expropiación tanto puede ser del ámbito federal, ahorita voy contigo, como local, porque acuérdense que cuando se afecta propiedad agraria, la autoridad que interviene es automáticamente la autoridad federal. Sin embargo, también la expropiación puede darse efectivamente por una autoridad local. Y efectivamente, la expropiación es un procedimiento administrativo que se inicia de manera oficiosa, pero no nada más la expropiación. Recuerden cuáles fueron los otros procedimientos que también la autoridad no le está pidiendo. ¿Y cuáles son esos procedimientos? Los vimos hace unos escasas semanas. ¿Cuáles serían estos? Vamos con Carmen y luego vamos con Fernando de la Mora. Carmen, por favor, adelante, Carmen. Sí, profesora, entonces las visitas de verificación que hacen, por ejemplo, no sé, salubridad a algún restaurante, ¿entraría en oficioso? Exacto, porque las visitas de verificación tú mismo lo concluyes. Te está pidiendo la autoridad, o tú vas y le dices a la autoridad, ay, autoridad, venme a verificar mi establecimiento, venme a verificar esto, ¿verdad que no?
porque finalmente lo que menos quiere el particular es que vayas y le verifique su establecimiento, y si su establecimiento es irregular, mucho menos le vas a ir a solicitar a la autoridad que te verifique. Efectivamente, las visitas de verificación que pueden darse tanto por autoridades federales como por autoridades locales son ejemplos de procedimientos administrativos, Carmen, que se dan de manera oficiosa, porque la autoridad, lo único que basta es que la ley la faculte. La ley precisamente que tiene que ver con todas aquellas visitas de verificación obligan a la autoridad periódicamente a estar supervisando aquellos establecimientos, ¿verdad?, que estén cumpliendo con todas las protocolos, con todas las normas, precisamente para que no pueda haber algún accidente o que no puedan provocar consecuencias secundarias que afecten derechos de terceros. Efectivamente, las visitas de verificación, Carmen, son ejemplos de procedimientos administrativos, precisamente pueden ser federales o locales, pero que se inician de manera oficiosa, las visitas de verificación. Perfecto. ¿Cuál es otra, compañero Fernando de la Mora, por favor? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sí, sí, sí. Ajá. Uh-huh. Pues sí, no giró orden. Ahí, recuerden que no podemos hablar de una orden, pues tenemos que decir que primero ya la autoridad administrativa, al no llegar a un acuerdo, ¿verdad? Porque pues el Estado tiene esa ventaja, que como persona moral puede manejarse tanto dentro del ámbito del derecho privado como dentro del ámbito del derecho público. Eso me queda claro. A veces la autoridad no quiere ejercer Estado imperio, su potestad, ¿verdad?, de decir, pues aquí yo ordeno y no hay más para dónde hacerte, siempre y cuando mi acto o mi decisión esté fundada y motivada. Pero si yo quiero llegar a un acuerdo y veo que tu particular te cierra, pues hay otra forma, me voy al ámbito del derecho público y en este caso se emite primero una declaratoria de utilidad pública, ni siquiera puede hablarse ahorita todavía de decretos expropiatorios, se habla de una declaratoria. Recuerden que todo procedimiento expropiatorio, antes de que se emita el decreto expropiatorio, primero iniciamos con una declaratoria de utilidad pública y ya después, si se confirma la declaratoria, entonces sí se emite el decreto expropiatorio. Sí, efectivamente, la expropiación hemos hablado, que ya lo dijo hace un momento, no recuerdo si fue Eri o Carmen, que nos dijo que la expropiación es un ejemplo de un procedimiento administrativo que se inicia de oficio, pero también el decomiso, también la requisa, ¿verdad? El decomiso, la requisa, la nacionalización, son ejemplos de procedimientos administrativos que oficiosa, ¿verdad? Así como las visitas de verificación. A ver, también, ¿qué dijimos los órganos internos? Luis Ángel, adelante Luis Ángel. También serían los esquilmos, ¿no? Los esquilmos también, efectivamente, Luis Ángel. Las figuras, cómo adquiere de manera obviamente potestativa la autoridad, pues son esas que vimos, ¿verdad? La expropiación, el decomiso, la requisa, los esquilmos y la nacionalización. Son ejemplos de procedimientos administrativos que se están iniciando de manera que oficiosas, igual que las visitas de verificación, igual ¿qué dijimos que tienen que hacer los órganos internos de control? Hace un momento veíamos la cuestión del control presupuestario, ¿verdad?, interno, que lo lleva a cabo los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de Función Pública. ¿Qué hacen los órganos internos de control para verificar, para cerciorarse que tu servidor público no te estás llevando a tu bolsillo o a tu cuenta, ¿verdad?, de particular bancaria, esa partida presupuestal? Ya que en México eso no sucede, pero bueno, para que no se lleven este dinero, para que no haya un enriquecimiento, ¿verdad?, ilícito, etcétera. ¿Qué hacen los órganos internos de control? Hacen auditorías, señores, y esas auditorías, precisamente, la auditoría es un procedimiento administrativo que va dirigido hacia los servidores públicos, así como las visitas de verificación van dirigidas hacia ti particular que cumplas, te di tu licencia para un establecimiento para que tengas obviamente tus áreas de salida emergente, tengas tus extinguidores en caso de fuego, etcétera.
todos estos protocolos que marca precisamente la ley de establecimientos mercantiles, debes tú no solamente tenerlos desde al principio cuando hiciste el trámite, sino que durante el funcionamiento del establecimiento mercantil, tú tienes como particular la obligación de tener precisamente en buen estado todo este protocolo para la seguridad e integridad de tus trabajadores, de tus clientes, etcétera. Y entonces las visitas de verificación son de manera oficiosa, pero van dirigidas hacia los particulares, sean personas físicas o morales. Y en cambio las auditorías también son formas de ir supervisar, pero no al particular, sino al servidor público. Así que tanto las auditorías como las visitas de verificación también son procedimientos administrativos que se inician en forma que oficiosa. ¿Se fijan ustedes lo interesante que es ver todo lo que estamos viendo ahorita? Sí. Entonces, es importante que entonces tenemos ya ahorita la situación que dice, la primera etapa del procedimiento administrativo, la fase de inicio de apertura. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? Puede iniciarse a petición o puede iniciarse de manera que oficiosa. Esa sería la primera etapa del procedimiento administrativo. La segunda etapa es la de instrucción. ¿Qué pasa dentro de la fase de instrucción? Dentro de la fase de instrucción, tú vas a iniciar tu petición. Vamos a ponernos en el supuesto de procedimientos administrativos que se inician a petición de parte interesada. Entonces, en esos procedimientos, tú particular, ¿qué tienes que hacer para que la autoridad conozca, tenga conocimiento de tu voluntad, tenga conocimiento de tu petición? Pues tienes que hacer un escrito, ¿verdad?, de petición en el cual le formules precisamente dicha petición a quien, a la autoridad administrativa. Entonces, la fase de instrucción es cuando tú particular te presentas, te constituyes ante la ventanilla, ¿verdad?, para hacer el trámite y entregar tu escrito de petición, ¿sí? En ese escrito de petición acompañarás todas aquellas pruebas que consideres pertinentes para el convencimiento a la autoridad de lo que le estás pidiendo es procedente. Entonces, el escrito acompañado de las pruebas para el convencimiento. Ya después vamos a ver lo que debe contener el escrito. Entonces, el escrito, una vez que presentas el escrito, ofreces pruebas y después de ello, la autoridad, una vez va a tener que calificar precisamente tu escrito para ver si está perfectamente bien formulado. En caso de que no sea así, pues la autoridad te previene lo que pasa en el procedimiento ordinario civil. Yo siempre que reviso el procedimiento administrativo y lo comparo con el procedimiento ordinario civil, digo, son las mismas etapas que tiene el procedimiento ordinario civil. Así que todos aquellos que manejan perfectamente el juicio ordinario civil saben perfectamente bien que es igualito que el procedimiento administrativo. Tan es así que cuando lo de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ¿qué dice? Que cuando haya lagunas en esta ley, ¿a dónde tengo que acudir para poder subsanar la laguna de la Ley de Procedimiento Administrativo? Al Código Federal de Procedimientos Civiles. Así con eso les digo yo todo. Por eso hay una similitud total entre el procedimiento administrativo con el juicio ordinario civil. Tiene sus excepciones porque también ahí tengo que decirlo. El procedimiento administrativo es más amable, más, diríamos, como los ambientalistas, muy amigable con el particular. ¿Por qué? Porque ahí sí, ¿verdad?, te permite te da muchas facilidad. Que no presentaste el escrito ante la autoridad competente, no hay problema. La autoridad que no es competente te lo va a recepcionar. Y todo el mundo dice, maestra, ¿de qué fumó usted? No. Viene la ley. En la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dice que cuando tú particular presentas el escrito ante una autoridad que no sea competente, ¿qué crees? Te lo va a aceptar, te lo tiene que aceptar, está obligada. La Ley de Procedimiento Administrativo así lo dice. Recepciónaselo, pero hazle saber al peticionario, porque aquí no le está diciendo Fernando quejoso, peticionario, apenas estás pidiendo a la autoridad, ni sabes si la autoridad te va a otorgar lo que le vas a pedir, y tú ya te estás peleando, Fernando. ¿Cuándo te vas a pelear con la autoridad? Cuando ese acto que surge
de este procedimiento afecta tus derechos, afecta tu esfera jurídica. Y entonces ahí ya pasamos al procedimiento contencioso, porque ya hay una contienda. Entiéndase esto. No puede ser posible que en los exámenes extraordinarios yo siga viendo, cuando yo pregunto, dime, defíneme qué es el procedimiento administrativo, haya gente que me siga diciendo, Jorge Alberto, voy contigo ahorita, me siga diciendo que en el procedimiento administrativo hay un demandante. Oye, ¿cómo que estás demandando? Todavía no surge el acto. ¿Por qué vas a demandar? Entonces, ojo, señores, si ustedes después de estudiar administrativo 1 y 2 siguen confundiendo el procedimiento administrativo con el contencioso administrativo, es porque no estudiaron administrativo, señores, y no nos echen la culpa a los maestros, porque no somos los maestros. Ok, Jorge Alberto, adelante, por favor. ¿Cuál sería un ejemplo, maestra, de que pues yo le haga mi escrito a una autoridad que no es competente? Bueno, ¿Cómo se daría? O sea, ¿sería ¿Cómo se daría un caso? Fíjense que normalmente, por ejemplo, en el caso de la Secretaría, por ejemplo, de Turismo, hay gente que, aunque no lo crean, ¿sí?, que cuando llega a tramitar, por ejemplo, la visa o el pasaporte, considera que es, ¿verdad?, que la Secretaría de Turismo es la competente e ingresa su escrito de petición ante la Secretaría de Turismo y no ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque pues podríamos estar diciendo, pues es turismo, porque yo voy a salir, voy a tener que verme, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones de esparcimiento, salir del territorio nacional. Y hay gente que en vez de hacer el trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, lo hiciera ante la Secretaría de Turismo. Entonces, aquí podríamos decir que Turismo tiene la obligación de recepcionar, ¿verdad?, el escrito de petición y turnarlo, porque no nada más es que yo lo recepciono, no me lo voy a quedar, lo voy a tener que advertir, porque aquí hay una situación que la ley está diciendo, tú, autoridad incompetente, lo recepcionas, estás obligado a recepcionarlo, pero le vas a informar al peticionario que solo lo vas a recepcionar con la finalidad de turnarlo al órgano competente. Entonces, Turismo tendría que hacer el traslado de ese escrito que ingresó su dependencia, turnarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Pero también la ley dice, ok, pero tú le vas a sellar de recepcionado al peticionario, ¿sí? Porque presento mi original y mi copia como buen abogado, no nada más mi original. Tengo el original y cómo no me quedo con un acuse para saber efectivamente que te lo entregué y con qué fecha lo entregué. Pues esa fecha de acuse que te pone el sello de la dependencia, a partir de ahí empiezan a correr tus términos, tus plazos, Es decir, tiene una ventaja porque la autoridad incompetente te la recepciona, pero tus términos para cualquier cosa, para la prevención que haga la autoridad competente una vez que ya se haya turnado ante esta dependencia, en el ejemplo que pongo, que la Secretaría de Turismo le turnó a la Secretaría de Relaciones, bueno, si tu escrito hubiera una irregularidad o una omisión en los datos que contiene el escrito, entonces, ¿quién va a hacer la prevención? Por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Y a partir de cuándo empiezan a correr tus tiempos para que puedas, obviamente, como desahogar la prevención? Pues a partir de la fecha en que te acusó la Secretaría de Turismo, que fue el órgano administrativo incompetente. Podríamos que tienen en cierta manera una ventaja, pero tienen la desventaja que tus términos empiezan a correr a partir de que te selló el órgano administrativo incompetente. No sé si quedó claro, compañero, Jorge, Alberto, ¿tiene Jorge? Sí, maestra. Okay. ¿Tiene algún límite, o sea, de que, no sé, por ejemplo, sea el mismo caso de la que quiero tramitar mi pasaporte y se lo envío a la CFE o...? Pues pudiera ser, ¿verdad? Pudiera parecer ahorita algo así como que fuera de lugar, sin embargo, sí se ha dado casos, en este caso cuando hay, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y hay otra secretaría que es precisamente la secretaría, se me va ahorita la denominación de esta secretaría, que tiene que ver también con la cuestión de insumos a los agricultores, que no es precisamente la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues muchas ocasiones, muchos ejidatarios hacen trámites en una secretaría siendo competente la otra, y ahí también sucede que recepciona
esta secretaría y lo turna a la secretaría competente. No sé si queda claro ahí, compañero. Sí, maestra, muy claro, Bueno, gracias. ok, bien. Entonces, estamos viendo, jóvenes, precisamente la situación de esta primera, de la fase de instrucción. Entonces, la fase de instrucción se inicia con la recepción, usted va a recepcionar tu escrito de petición y tus pruebas, ¿verdad? Las va a analizar, va a decir, bueno, ok, el escrito está correcto, perfecto, pasa. Tus pruebas las va a tener que valorar y va a tener que emitir, obviamente, un acuerdo de decir, estas son aceptadas, estas pruebas que ofreces son admisibles y va a fundar y motivar por qué las admite y las que desecha las va a tener que fundar y motivar por qué las desecha. Entonces, todo esto se está dando dentro de la fase de ¿qué? De instrucción. Una vez que ya se emitió el acuerdo donde te acepta, donde ingresa tu escrito de petición y y las pruebas que fueron aceptadas o admitidas, entonces la autoridad te va a citar a una audiencia para el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas. ¿Sí? Y después de la audiencia de desahogo de pruebas, viene el periodo de alegatos, que los alegatos también se hacen por escrito y los alegatos es un derecho que tiene el particular en el procedimiento administrativo. ¿Sí? Una vez concluido el periodo de alegatos, presentados estos o no hayan sido presentados, pero se te dio tu derecho y concluyó el plazo para presentarlos, los hayas o no presentado, entonces ya se cierra la fase instructora y se pasa a la fase ¿qué? Resolutiva. En la fase resolutiva, la autoridad va a tener ya que emitir su decisión, ¿verdad? Fundando y motivando esa decisión que se convierte en el acto administrativo, en el acto de autoridad. ¿Ok? Entonces, ahí están, ahorita dichas de manera muy rápida, las 3 etapas que conforman el procedimiento administrativo: inicio, instrucción y resolutiva. Entonces, dice el maestro Gabino Fraga, es el procedimiento administrativo, esa concatenación, es decir, que las etapas están íntimamente ¿qué? Relacionadas y ordenadas, y que no se puede la autoridad saltar una de estas etapas que conforman dicho procedimiento, porque si no sería violatorio de las garantías de seguridad jurídica que nos habla nuestra propia ¿qué? Constitución, ¿cierto? De tal manera que surge el acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? Porque todo mundo, que a veces confundimos el procedimiento con el acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo, abogados? A ver, escucho. ¿Qué es el acto administrativo? Ay, no me digan que no saben qué es un acto administrativo. A ver, si yo les preguntara al grupo qué es el acto jurídico, ¿cómo me definen al acto jurídico? Ay, no me digan que no han visto el acto jurídico en otras materias. Luis Daniel, adelante. Bueno, el acto jurídico es la manifestación de voluntades por medio de las cuales se va a causar consecuencias de derecho en las personas de los que intervienen en él. Exacto, Luis Daniel. Y el acto administrativo es un acto jurídico, ¿verdad? Porque sí es un acto jurídico. Porque como dijo hace un momento Luis Daniel, el acto jurídico es la manifestación de la voluntad, que puede ser de una persona física o de cuando estamos ante una autoridad, ¿verdad?, que representa los intereses de uno de los órganos que conforma o de los poderes que conforman al Estado, que es el poder ejecutivo, pues estamos hablando de una persona moral, ¿verdad? Porque el servidor público no está actuando obviamente en función de él, sino en función de los intereses de quién, del poder ejecutivo. Entonces decimos que el acto administrativo es una manifestación de la voluntad de una persona moral que es la autoridad administrativa del órgano de la administración pública, que puede ser federal, local o estatal. Que como dijo Luis Daniel, el acto jurídico puede ser uni o pluri, ¿verdad? Que en este caso puede haber una o varias ¿qué? Voluntades, ¿sí?
puede haber, cuando son dos o más voluntades, pues hay un acuerdo, hay un consentimiento. En el caso del acto administrativo, ¿quién nos dice Acosta Romero? ¿Qué nos dice Andrés Serra Rojas? ¿Qué nos dice el maestro Gabino Fraga? Doctrinarios que son realmente los más especie administrativa y obligados a tenerlos que estudiar. Nos dice que el acto administrativo es una de las características básicas del acto administrativo es que siempre va a ser unilateral. La manifestación de la voluntad basta y sobra ¿de quién? Pues de la autoridad administrativa. Aunque tú le hagas la petición, no vas a tener que ir a acordar por lo oscurito debajo de la mesa, ahí te van tantos porque no se habla precisamente de una situación de intimidación, ¿verdad? O de tener que corromper a la autoridad para que te otorgue lo que tú le estás pidiendo. Entonces, en el deber ser del derecho es que tú haces la petición, pero la decisión la va a tener que dar única y exclusivamente la autoridad. La autoridad va a tener que ver si tu petición está debidamente, ¿verdad?, sustentada, ¿verdad?, dentro de la ley, está encuadrada dentro de la ley lo que tú me estás pidiendo. Entonces, a mí me toca como autoridad en el procedimiento tener que fundar y motivar que tu petición sí procede, ¿verdad?, otorgarte ese permiso, esa licencia, esa autorización. ¿Por qué? Porque está conforme a lo que marca ¿qué? La ley. Quien da la última palabra, tu petición particular, es la decisión de quién, de la autoridad administrativa, que va a tener que estar debidamente fundada en la norma jurídica o en las normas jurídicas, ¿verdad? Y que tiene que relacionar tu petición, relacionar tu motivación con lo que establece la norma jurídica. Debe haber una situación de conexión entre los motivos que te llevan a ti particular a solicitar ese permiso, esa licencia, y esa motivación tiene que estar encuadrada y bien redactada en las normas jurídicas que marcan los diferentes lineamientos del derecho administrativo. Entonces, por eso se dice que el acto administrativo es la manifestación de la voluntad. Ya cuando tú dices es la manifestación de la voluntad, estás diciendo que es unilateral. Sin embargo, hay autores que le ponen, es la manifestación unilateral de la voluntad, ¿verdad? Sí, es la manifestación, es una situación muy reiterativa, muy repetitiva. Entonces ya estás diciendo voluntad, estás mencionando que solo basta y sobra la voluntad de quién, de la autoridad. Entonces la manifestación de la voluntad de quién, de un órgano de la administración pública, sea centralizado, sea paraestatal, con toda la intención de que se produzcan consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Por lo tanto, esa voluntad de la autoridad va a ir encaminada a crear consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son esas consecuencias jurídicas, abogados? A ver, ustedes que saben derecho civil, porque son civilistas, a estas alturas del partido, ustedes son civilistas, ¿no? ¿Cuáles son? Damas, tengo de alumno a Luis Daniel, es el único que alza la mano. A ver, Areli, adelante, discúlpeme, Luis Daniel, tengo que dar uso a personitas que ya están participando. Areli, adelante, por favor. ¿No sería eso de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o obligaciones? ¿Me pregunta o me afirma, Areli? No, más bien afirmo. Ah, ¿verdad, Areli? Qué diferente. Es eso, Areli. No dude de algo que usted tiene el conocimiento. Precisamente las consecuencias jurídicas, es decir, la voluntad de la autoridad o del órgano administrativo, va con la intención de crear, ¿sí? Dafne, Oropesa, estoy con Oropesa Sandoval, estoy anotando, precisamente la decisión de la autoridad del órgano administrativo es con la finalidad de crear, de transmitir, de modificar o de extinguir un derecho o una obligación, Areli. Ejemplos de actos administrativos que te crean un derecho. Cuando ustedes hablaron del pasaporte, cuando ustedes hablaron de la vista, ¿verdad? Sí. Cuando ustedes hablaron de la licencia de construcción, de la licencia de la apertura de un establecimiento mercantil, ¿verdad?
Ahí estamos hablando de actos administrativos que te están creando un derecho. Cuando tú vas y solicitas tu permiso para portar arma de fuego, se está creando un derecho. Cuando tú vas ante la Secretaría de Gobernación para que te permita en tu feria de tu pueblito, de tu comunidad, hacer sorteos, o juegos, ¿verdad? Ese permiso que te expide Gobernación es un acto administrativo que te está creando un derecho. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora, un ejemplo de un acto administrativo que te transmite un derecho, pues la concesión. La concesión es el ejemplo más claro. Yo, autoridad, tengo la titularidad del servicio público, de transporte, de educación, de salud, pero reconozco que la demanda de estos servicios me rebasa. La Constitución le está dando facultades a la autoridad administrativa para que pueda, ¿verdad?, permitir que particulares le apoyen en la prestación del servicio de educación, de salud, ¿verdad?, de transporte. Entonces, la concesión es un acto administrativo en el cual yo, autoridad, te transmito a ti particular ese derecho a poder prestar el servicio público. Pero el titular sigue siendo el Estado, ¿eh? Tan lo sigues siendo que cuando tú como particular no estás cumpliendo bien con la prestación del servicio, ¿qué va a pasar? ¿Qué te va a hacer el Estado? Te la revoco. Te revoco la concesión porque no estás cumpliendo con un buen servicio puntual, oportuno, eficaz, etcétera. Te lo puedo otorgar, también te lo puedo revocar, ¿no? Entonces estamos diciendo que la concesión es el ejemplo sui generis de un acto administrativo que transmite un derecho que le corresponde ¿a quién? A la autoridad. Arely, adelante, Arely. Sí. Ahorita que está mencionando eso de la revocación, entonces Sí. ahí entraría en el supuesto de que ya me están modificando ese derecho. Exacto, efectivamente, abogada, efectivamente. O sea, yo te di inicialmente un acto que fue crearte el derecho, pero como tú no estás cumpliendo, eres un particular que estás incumpliendo las obligaciones a que te constriñe esa concesión, pues automáticamente trae una forma de extinguirte de manera irregular el acto administrativo. Te lo extingo y te lo extingo a través de la revocación. ¿Y qué viene a ser la revocación? Un acto administrativo que modifica tu situación jurídica, porque tu primera situación era que tenías el permiso para prestar el servicio, pero como incumpliste con las obligaciones, se te modifica tu situación o tu derecho y entonces se te revoca. Martínez Hernández, ¿ok? Entonces, es importante, señores, ahí vemos una modificación, cuando hay una revocación. ¿Cuál sería un ejemplo de un acto administrativo que te extingue un derecho? Ya las acabamos de mencionar hace un momento. A ver, abogados, alumnos, hello. A ver, Zaira, Iliana. ¿Expropiación podría ser? La expropiación es, Luis Ángel, no podría ser, es. La expropiación te extingue tu derecho de propiedad. El decomiso te extingue tu derecho de propiedad, ¿sí? La requisa también te extingue tu derecho, ¿verdad? Que puede ser de propiedad cuando con el uso del bien mueble automáticamente te extinguió el derecho de propiedad. Efectivamente, Luis Ángel. Ahí estamos poniendo ejemplos de actos administrativos que crean, transmiten, modifican y extinguen derechos u obligaciones. ¿Sí? Entonces es importante, muchachos, que aquí estamos viendo lo que es el procedimiento administrativo y lo que es el acto administrativo. Entonces, no es lo mismo el procedimiento administrativo que el procedimiento contencioso. Cuando ya surge el acto y ese acto vulnera tus derechos como particular, entonces sí, señores, ya peléate con la autoridad. Y entonces, ¿cuáles serían los medios legales de defensa que tendrías tú como particular para defenderte en contra de un acto de autoridad que es el acto administrativo? ¿Sí? Entonces vemos que primero, pues puedes tener los recursos administrativos. Los recursos administrativos son aquellos que tú puedes interponer particular afectado por un acto administrativo
ante la misma autoridad que dictó el acto del cual te estás doliendo. Esa es una característica, es criticado los recursos administrativos por la doctrina, por los doctrinarios, porque dice, no puede ser posible que el recurso administrativo lo tengas que interponer ante la misma autoridad que dictó el acto del cual te estás doliendo, porque la autoridad se convierte en juez y parte. ¿Y qué nos dice la división de poderes? Que dos poderes o dos facultades no pueden estar concentradas en un mismo poder. Entonces, aquí estamos diciendo que la facultad, por ejemplo, de juzgar y la facultad, en este caso, de haber emitido el acto, están dentro de la misma autoridad, precisamente administrativa. Pero aún con todas las críticas que se hacen a este tipo de recursos administrativos, pues finalmente el recurso administrativo debería de ser una posibilidad que tiene la autoridad de corregir, porque siempre vemos que dentro de el procedimiento administrativo, pues encontramos a una burocracia completamente llena de expedientes, de solicitudes. Entonces te puedes equivocar y el recurso administrativo debería de ser una oportunidad para la autoridad de corregir, precisamente si me equivoqué, corrijo mi irregularidad, pero no es así. El recurso administrativo, lo dice la práctica, no sirve más que para que la autoridad le diga al particular, ¿qué crees? Pues no importa, me equivoqué, pero lo confirmo. Y te sigo confirmando el acto, porque nunca va a corregir si hubo realmente una situación de equivocación por parte de la autoridad administrativa, no lo corrige, sino simplemente confirma. Entonces, recordemos nosotros que ya habíamos visto esto en Derecho Administrativo 1 y dice también precisamente los doctrinarios. Es importante que antes de que acudas, ojo, al contencioso, al procedimiento contencioso administrativo, hay leyes administrativas que dicen, tienes que forzosamente el recurso, porque si no agotas el recurso, principio de definitividad, no puedes irte al contencioso administrativo. Pero hay otras leyes administrativas que dicen, es opcional. ¿Quieres agotar el recurso? Agótalo. Y si no lo quieres agotar, no lo agotes, vete directamente al contencioso. Esto es una circunstancia en la cual, por eso digo que para muchos que litigan en materia administrativa es complicado, más no difícil, el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque precisamente tendrías que revisar las leyes que rigen ese procedimiento que dio origen al acto del cual tú te dueles porque afecta tus derechos o tu esfera jurídica y tendrías que ver si las leyes te están permitiendo no agotar el recurso, porque si no es necesario agotar el recurso, puedes irte directamente al procedimiento contencioso administrativo. Ok, chicos, pues ahí precisamente por eso quise hacer alusión al procedimiento administrativo para que todos vean que no es lo mismo el procedimiento administrativo que el procedimiento contencioso administrativo. Ok, pues les deseo unas bonitas vacaciones, aprovechenla, chicos, recuerden que tienen ahí una actividad que pueden ustedes empezar a hacer una muy buena investigación que les permita automáticamente hacer esa diferenciación que existe, obviamente, entre el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso administrativo. ¿Ok? ¿Alguna cuestión hasta aquí? Los dejo porque ya son 10:03 y me tengo que ir al otro grupo. Hasta luego, chicos. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Luis Daniel.